el tomo 4 del Programa de Ordenamiento Ecológico de Tuxtepec, titulado Pronóstico, en 34 páginas, nos da un vaticinio sobre el sistema socioambiental actual y futuros escenarios. En este video nos centraremos en los que a mi perspectiva son los datos más interesantes. La dinámica socioambiental de Tuxtepec se fundamenta en el crecimiento natural de la población. En el 2000 radicaban en el municipio 133.913 personas. En 2010 sumaban 155.766 habitantes, mientras que en 2020 radicaban 159.492 personas. Es decir, que la tasa de crecimiento promedio en la última década fue del 2%. Al crecer la población, se requieren espacios para la vivienda, infraestructura y los servicios, lo cual incrementa la superficie de urbanización. Tal como se señaló en la caracterización, el crecimiento de los asentamientos humanos en Tuxtepec es de baja densidad, lo cual genera la dispersión de la población y, por lo tanto, crecimiento sobre otros tipos de suelo. La urbanización de Tuxtepec ha ocurrido en un 97% sobre áreas agrícolas y pastizales. La presión del suelo urbano detona el desplazamiento de las áreas agrícolas y ganaderas sobre las áreas de vegetación secundaria cercanas, convirtiéndose en un factor indirecto de la deforestación. Un ejemplo de esto es que deforestaron 47.6 hectáreas de selva para asentamientos humanos. El crecimiento de los asentamientos humanos ocurre sin una planificación adecuada y en muchas ocasiones de manera irregular. Por ejemplo, en 2020, los asentamientos irregulares representaban el 6.81% de la superficie urbanizada. Esto genera que existan rezagos tanto del equipamiento, la infraestructura y los servicios. Haciendo énfasis en el rezago de servicios, 4.2% de las viviendas habitadas no cuentan con un sistema de drenaje. Asimismo, las plantas de tratamiento de aguas residuales no operan, por lo que las descargas llegan a los afluentes sin el debido saneamiento. Esto provoca la contaminación de ríos, principalmente por fecalismo. Por otra parte, el municipio carece de una adecuada gestión y manejo de residuos sólidos urbanos, que ocasiona una disposición inadecuada cerca de los márgenes del río Papaloapan, generando contaminación en el mismo. Mientras que en las zonas rurales persiste la quema de residuos, lo cual genera emisiones a la atmósfera. A pesar de la importancia de la degradación tanto del agua como de la atmósfera, el sistema de monitoreo de contaminación solo ocurre para el río Papaloapan. No existen registros de emisiones de las fuentes fijas y móviles en el municipio. Además de ello, no existe cultura del agua, por lo que se aprecian niveles de consumo de hasta 401 litros por habitante al día. Esto ha llevado a que la disponibilidad media del acuífero disminuya en 6.014 milímetros cúbicos por año, lo cual representa un riesgo frente a los escenarios de cambio climático que se proyectan para Tuxtepec. Asimismo, la situación es exacerbada por las tasas de deforestación, lo cual redunda en una disminución de la capacidad de infiltración y retención de la humedad. Tanto las áreas agrícolas como los pastizales son los principales promotores de la deforestación en San Juan Bautista Tuxtepec, dado que el 75.9% de la deforestación resultó en la apertura de pastizales y un 24% se reconvirtió a áreas agrícolas, principalmente caña de azúcar y limón. Debe precisarse que la deforestación por expansión agrícola ocurre de manera constante en pequeñas extensiones. Esto ocurre por ser un proceso que surge desde el aprovechamiento de pequeños productores. Analizando los cambios de la superficie sembrada, se identifica que los principales promotores de deforestación y cambio de los usos en el suelo son el limón, la caña de azúcar y la ganadería. En el caso de la ganadería, se identificó que la superficie incrementa en 285 hectáreas por año en promedio. No se precisa un patrón organizado de la expansión de áreas de pastizal, ya que ocurre en la mayor parte del municipio de manera dispersa. Se identificó que las áreas de deforestación tienen un tamaño promedio de 300 metros cuadrados, en rangos que van de 10 metros cuadrados hasta 27 hectáreas. Asimismo, la ganadería no cuenta con datos precisos de la población de animales y no se realiza con métodos de manejo sostenible, lo cual supone un reto para la elaboración de estrategias de este programa. En cuanto a la caña de azúcar, en 2022 se sembraron 28.895 hectáreas. La dinámica de cultivo muestra una tendencia de crecimiento de 10.4 hectáreas por año, pudiendo desplazar a cultivos de maíz y hortalizas o bien áreas forestales. El crecimiento del sector de la caña de azúcar está altamente condicionado por el ingenio y la demanda de la alcoholera. La rentabilidad del cultivo de caña es buena, porque los productores tienen el mercado asegurado, tanto por el ingenio como por la alcoholera. En asociación al cultivo de caña, persisten problemas de bienestar social de los productores por las formas de cosecha que generan emisiones a la atmósfera y contaminación al río, contribuyendo a la eutroficación. El limón,
Por su parte, ha crecido de manera lenta, pero en algunas zonas, como San Francisco Salsipuedes, se registran incrementos del cultivo, precedidos por las demandas de tiendas de autoservicios. Debe considerarse que las plantaciones de limón siguen el esquema de monocultivo y enfrentan condiciones de vulnerabilidad por el incremento de plagas y enfermedades relacionadas con el cambio climático y la carencia de manejos integrales. Durante las mesas sectoriales, se indicó que en lo general, todos los sectores agrícolas utilizan agroquímicos de manera indiscriminada, provocando contaminación del suelo y aporte de nutrientes al agua, lo cual redundaría en condiciones factibles para el crecimiento de los coliformes reportados en los análisis de calidad del agua. No obstante, no se cuentan con datos acerca de las dosis de aplicación ni de los consumos de este tipo de productos, por lo cual no es posible medir su impacto, tanto en el suelo como en el agua. Es importante señalar que la contaminación de los ríos es un peligro para la salud humana, pero también para el equilibrio de los recursos naturales, tanto de San Juan Bautista Tuxtepec como de la cuenca del Papaloapan. Actualmente, los niveles de contaminación afectan a la pesca, sobre todo en las áreas aledañas a Santa Úrsula y Paso Canoa, pero a la postre pondrán en riesgo la disponibilidad de agua para la población y el resto de las actividades económicas. Crecimiento de la población, escenario máximo y mínimo. Antes de que se pueda llevar a cabo cualquier análisis sobre la población, es imperativo elaborar un escenario proyectado que muestre tanto las tendencias máximas como las mínimas de población para los años de 2030 y 2040. Tener una proyección precisa de la población permite aplicar medidas preventivas o corregir cualquier tendencia en el caso de que se espere un aumento o disminución significativos en la población. También brinda una idea más profunda de los cambios en las tendencias demográficas, lo que podría tener efectos profundos en aspectos tales como el planteamiento de la economía y la infraestructura urbana. Por todos estos motivos, construir un escenario proyectado de análisis poblacional es una actividad imprescindible para desarrollar medidas de política pública adecuadas y ofrecer las condiciones para un crecimiento sostenible. De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el municipio experimenta un crecimiento poblacional por debajo de la línea natural de crecimiento promedio. En el año 2000, la población del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se registró en 133.903 habitantes. 10 años más tarde, la población había aumentado a 155.766 habitantes, lo que representa un incremento del 1.5% anual. Este crecimiento continuó en la siguiente década, y en el año 2020 la población alcanzó los 159.452 habitantes, con un crecimiento anual del 0.2%, esto en comparación con la década anterior. Analizando las diferencias absolutas en la población entre los años 2000 y 2010, hubo un aumento de 21.853 habitantes. Sin embargo, el aumento entre 2010 y 2020 fue menor, con una diferencia absoluta de 3.686 habitantes. Estos datos reflejan una desaceleración en el crecimiento poblacional durante la última década. Ahora bien, se nos brinda una tabla que muestra 3 tipos de escenarios: mínimo, máximo y propuesto, con el fin de comprender y planificar el crecimiento futuro de la población, y así adaptar las políticas ambientales, de las cuales se plantearon 3 escenarios. En el primer escenario, se espera un crecimiento anual del 0.5% para 2030, donde se proyecta una población de 167.425 habitantes, y para 2040 podría tener un crecimiento de 14.351 habitantes más. En el segundo escenario, se espera un crecimiento anual del 0.7% en 2030, lo que se traduce en una población de 170.614 habitantes, y se espera que aumentará a 191.342 habitantes en 2040. El tercer escenario se encuentra entre estos dos extremos y se considera un escenario más realista y equilibrado. Utiliza una tasa de crecimiento anual entre el 0.6 y el 0.9%. Esto se encuentra en el medio de la tasa utilizada en los otros escenarios. Este escenario considera factores como el potencial de desarrollo económico y social, así como los cambios en las condiciones demográficas de la región. Con ello se prevé un crecimiento anual moderado, es decir, en el 2030 se proyecta una población de 169.019 habitantes, y en 2040 aumentará a 186.577 habitantes. Población. Durante el periodo 2000-2010, el municipio experimentó un crecimiento poblacional anual del 1.5%, que en la siguiente década disminuyó a 0.2%. Según las estimaciones, se espera que para el año 2040 la tasa anual en el municipio sea del 0.9%, lo que resultaría en una población total de 188.855 habitantes.
Es decir, que el municipio pasaría por un incremento de 29.433 habitantes, en comparación con los 159.452 actuales. Se pronostica que los nuevos habitantes se establecerán principalmente en el área urbana. En otras palabras, esta zona tendrá una tasa de crecimiento del 1%, por lo que absorberá el 82.5% del crecimiento poblacional al alojar a 24.268 personas nuevas y concentrará a 134.481 habitantes. Asimismo, el área rural muestra un crecimiento del 0.5%, ya que la población que se espera en la región será de 5.165 personas y una concentración del 17.5% de la nueva población, para finalmente alcanzar una población de 54.404 habitantes. Desarrollo urbano disperso. De acuerdo con el modelo de crecimiento poblacional, Tuxtepec registra un decremento en la tasa de crecimiento. Sin embargo, considerando la estructura de edades de la población, se considera que en las próximas 2 décadas la tasa de crecimiento de la población incrementará nuevamente, por lo cual se determinó utilizar una tasa de crecimiento anual del 0.9%. Con ello, la población proyectada será de 174.398 personas en 2030 y 190.745 en 2040. La población requerirá un estimado de 73.172 viviendas en 2030 y 90.074 en 2040. Como se aprecia, la tendencia es parecida al modelo de crecimiento máximo de la población. Otro factor que promueve cambios en los usos del suelo es la ocupación de la población económicamente activa, como indicador de los sectores que mantienen un desarrollo o serán modificados. Debe recordarse que San Juan Bautista Tuxtepec muestra una tendencia hacia la especialización de actividades del sector terciario. Sin embargo, debido a la demanda de productos agrícolas y pecuarios, la población dedicada a actividades primarias incrementará. Esto denota que de continuarse estas dinámicas económicas, en 2030, la población ocupada en el sector primario será de 22.006 personas y en 2040 será de 35.168 personas, alcanzando tasas de crecimiento de hasta el 11%. Degradación de los recursos naturales. El agua de San Juan Bautista Tuxtepec es un tema de gran relevancia. Por un lado, existen registros de contaminación, principalmente relacionado con las descargas de aguas residuales sin el debido tratamiento y por la acumulación de residuos sólidos. Asimismo, se aprecia una disminución en la disponibilidad del recurso. Tal como se aprecia en esta tabla, la cobertura de drenaje en la vivienda ha incrementado. Con ello, se esperaría que la contaminación de coliformes disminuya a tasas bajas del 0.2%, por lo que la mala calidad del agua se mantendría estable. En el tema de los residuos, existe una tendencia de incremento en la población per cápita de residuos, ya que en el año 2000, cada persona producía 860 gramos de residuos al día, y en 2020 generan 1 kilogramo por persona. En el escenario tendencial, muestra que en 2040, cada persona en San Juan Bautista Tuxtepec generará 1.6 kilogramos diarios. Esta cantidad de residuos, acompañadas por las carencias de medidas de gestión integral de residuos, mantendrá la contaminación de los embalses y la quema de residuos. Recuerda que este video es solo un resumen, y si quieres conocer toda la información, te invito a leer el tomo 4 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tuxtepec.